Bueno, vamos a agregar algo más a la resolución de triángulos rectángulos. Recuerden que resolver triángulos rectángulos es calcular la medida de todos sus ángulos interiores y de sus lados. Tenemos este triángulo rectángulo. Y sabemos que un lado mide 8 y el ángulo mide 68 grados. Y nos pide que averiguemos la medida del lado que está marcado con una X. Tomando como base el ángulo que me dieron, vamos a nombrar los otros lados del triángulo para poder trabajar. El lado más largo se llama hipotenusa. El que está enfrente al ángulo con el que trabajaremos se llama cateto opuesto. Y el otro lado se llamaba cateto adyacente. Vamos a recordar cuáles eran las razones trigonométricas. Entonces, en este caso tenemos solamente el valor de la hipotenusa y me piden que averigüe el del cateto opuesto. Entonces, la razón que voy a utilizar es la de seno, porque tiene cateto opuesto e hipotenusa. Entonces tenemos seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, porque es el lado que tengo y el que me piden. Entonces sería seno del ángulo, que mide 68 grados, que es igual a cateto opuesto, que como no lo tengo voy a dejar cateto opuesto, sobre hipotenusa, que mide 8 centímetros. Ahora en la calculadora voy a poner seno de 68 y me da por resultado 0.9271. El 8 que está dividiendo pasa para el otro lado del igual haciendo lo opuesto, entonces pasa multiplicando. Resuelvo esa operación, que es una multiplicación, y me va a dar el resultado del cateto opuesto. Eso nos da como resultado 7,41 centímetros, que sería la medida del cateto opuesto. Veamos otro ejemplo. Tenemos el triángulo rectángulo con el ángulo de 90 grados y el lado que mide 15 centímetros y un ángulo que mide 41 grados. Y nos piden que averigüemos la medida del lado marcado con X. Primero, tomando como base el ángulo que vamos a trabajar, vamos a nombrar los demás lados. El lado más largo se llamaba hipotenusa. El que está enfrente al ángulo que vamos a trabajar es el cateto opuesto y el lado que me queda se llama cateto adyacente. Ahora tenemos que ver qué función trigonométrica vamos a utilizar, dependiendo de los datos que tengo y lo que tengo que averiguar. Entonces, tenemos el dato de la hipotenusa y tenemos que averiguar el cateto adyacente. Entonces, utilizaremos el coseno. El coseno de un ángulo era cateto adyacente dividido hipotenusa. Ahora reemplazamos los datos. Decimos el coseno del ángulo, que el ángulo era 41 grados, es igual al cateto adyacente, que es el que tengo que buscar, por eso dejo cateto adyacente, y la hipotenusa, que dice que mide 15 centímetros. Ahora en la calculadora hago coseno de 41 igual, me da como resultado 0.7547. El 15 que está dividiendo pasa para el otro lado del igual multiplicando. Entonces, cuando realizo esa multiplicación, voy a tener el resultado del cateto adyacente. El resultado de esa multiplicación es 11,32 centímetros, que es la medida del cateto adyacente, el que tenía que averiguar. Veamos un último ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo con medida de 5 centímetros de un lado y 23 grados de un ángulo. Y nos pide que averigüemos la medida del lado que tiene un X. Lo primero que tengo que hacer es nombrar los lados del triángulo, como ya les había comentado. El lado más largo es la hipotenusa, el que está formándolo con la hipotenusa es cateto adyacente y el que está enfrente es el cateto opuesto. Lo que me están pidiendo es que haga la medida del cateto adyacente y tengo el cateto opuesto.
Entonces voy a usar la función trigonométrica tangente. Tangente era cateto opuesto sobre adyacente. Reemplazo los datos, la tangente es del ángulo 23 grados y el cateto opuesto mide 5 y el cateto adyacente lo dejo porque no lo conozco. Para la calculadora pongo tangente de 23 y me da como resultado 0.4244. Eso es igual a 5 sobre cateto adyacente. Ahora veamos cómo despejamos en este caso. Prestemos atención. Lo primero que tengo que hacer es pasar el cateto adyacente que está dividiendo con la operación contraria, que es multiplicar. Entonces me queda cateto adyacente por 0.4244. Pero como tengo que saber cuánto vale el cateto adyacente, entonces ese 0.4244 que está multiplicando lo voy a pasar para el otro lado del igual dividiendo. Entonces me queda que el cateto adyacente es igual a 5 dividido 0.4244. Voy a realizar la división que me da por resultado la medida del cateto adyacente, que es 11.77 centímetros. Esa es la medida del cateto adyacente, que era lo que tenía que averiguar. Ahora te dejo unos ejercicios para que trabajemos la próxima clase.